Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, claro que sí, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. En fin, estamos metidos ya de lleno en la feria, en la fiebre, en la dicha del mundial. Esa especie de momento de gracia que le sobreviene a la humanidad cada 4 años para convocarla y para que todos asistamos al más grande ritual de la religión pagana de nuestro tiempo, que es el fútbol. El fútbol y el rock son las dos grandes religiones paganas que quedan en pie en la modernidad, y no me extraña que su templo sea siempre el mismo o casi siempre, un estadio de fútbol. Con el mundial pasa también que es una forma infalible e inmejorable de medir el tiempo. Es como un espejo en el que vamos documentando la vida que va pasando bajo el puente y vamos de mundial en mundial haciéndonos cada vez más viejos. Ahora ya tenemos la edad de los entrenadores de los equipos e incluso de los árbitros, que me parece un dato devastador. Hace 40 años fue el Mundial de México 86. Ese es un mundial que yo recuerdo de manera vívida, quizás el mundial que me vi por primera vez en serio, atravesado por la figura luminosa de Diego Armando Maradona, por su genio, por su grandeza. Y hace 40 años también murió un argentino que odiaba el fútbol, Jorge Luis Borges. Vamos a hablar un poquito de todas esas cosas y vamos a hacer un homenaje conmemorativo a la vida y a la figura de Borges. Es muy curioso porque Borges, por la vía paterna, era de origen inglés. Y ustedes saben que Inglaterra reclama, yo creo que con toda la razón, la paternidad del fútbol en el siglo XIX. Pero los ingleses además son dados a la celebración de esos rituales colectivos. Esa idea de la fraternidad que implican la guerra y los deportes es una de las grandes conquistas, es uno de los grandes legados de Inglaterra para el mundo. Borges, además, no solo por su herencia, no solo por su ancestro, sino también por su vocación literaria, por su vocación de grandísimo poeta, era un anglófilo de todas las horas. Adoraba a Inglaterra, practicaba esa forma de la admiración que también es tan fuerte en la modernidad y con toda la razón. Le debemos muchísimo a Inglaterra, a su lengua, esa isla remota que en tantas ocasiones terminó salvando a Europa, que conquistó el mundo y en la cual surge de verdad eso que llamamos la modernidad. Esa cultura en la que sus grandes truanes y piratas merecen la exaltación popular y acaban no pocas veces en la consagración del bronce y el mármol, parados allí en esos pedestales que de alguna manera nos muestran la puerta giratoria y la ambigüedad de una historia en la que desde España o desde Francia o desde Alemania, Inglaterra era el nombre de un imperio temible e invencible, pero desde sus entrañas lo que queda es una cultura riquísima, anclada en su lengua trasunto también,
de tantas sangres y tantos idiomas que fue jalonando un destino prodigioso en el que además la literatura fue también como el verdadero refugio del patriotismo y de la identidad nacional. Uno de los más grandes escritores ingleses de esta tradición que estoy celebrando y exaltando aquí, el doctor Johnson, el doctor Samuel Johnson, un maestro sin igual en el siglo XVIII, que hizo él solo un diccionario de la lengua inglesa que fue como el intento por recoger allí toda el agua del mar, y lo logró de manera heroica el doctor Johnson, con sabiduría, con ese humor único que tienen los ingleses en unas definiciones que muchas veces parecen un poema, a veces un cuento, a veces una novela. Decía el doctor Johnson, al que Borges, nuestro protagonista de esta salida, veneraba y admiraba, decía el doctor Johnson que el patriotismo suele ser el refugio del canalla. Pero en Inglaterra muchos de esos canallas tenían tal encanto y tal gracia que acabaron siendo la definición inmejorable, el arquetipo de esa cultura que es también una gran literatura que nos ha regalado algunos de los escritores y escritoras más grandes de todos los tiempos. Pensemos nomás en el nombre de William Shakespeare, en el de Charles Dickens, en el de Jane Austen y tantos más que nutrieron la admiración, la maravilla, el deslumbramiento de Jorge Luis Borges en la remota Argentina, en el fin del mundo, allí en Buenos Aires, aunque digo, él pues con su ancestro inglés tenía en la sangre ya la inclinación por ese idioma que se hablaba en su casa. Él creció en un hogar bilingüe en el que se hablaba por igual en español, en castellano y en inglés, sobre todo de la mano de su abuela, la esposa de su abuelo, que fue pues un general muy importante de esas guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, que también tiene esa historia de la que ya hablaremos, épica y traumática, tan latinoamericana, de las guerras civiles en el siglo XIX, que es un género literario. Lo cierto es que Borges practicaba la fe y la devoción y la admiración de Inglaterra como el que más. Su anglofilia está en sus influencias literarias, está en sus pasiones, está en sus obsesiones y supersticiones, pero tenía una especie de herejía en esa anglofilia, y es que odiaba el fútbol. Le parecía una calamidad universal. No entendía, como él mismo lo dijo siempre, cómo era posible que el mundo entero siguiera un deporte en el que 22 señores en calzoncillos iban detrás de una pelota. Para Borges ese misterio era incomprensible y era irresoluble. Y sin embargo, hay pues un hecho inevitable en este relato, y es que Borges era argentino. Y claro, la Argentina de esa segunda mitad del siglo XIX se convierte en el punto de llegada de una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo europeos, italianos, españoles, alemanes, pero también muchos ingleses que llegan a esa especie de tierra de promisión, que era el paraíso de la fertilidad, que estaba tratando de definir también, no digamos su identidad, pero sí su destino en términos políticos, en términos culturales. Hubo un gran pulso en la Argentina del siglo XIX entre
lo que podríamos llamar la vocación raizal, criolla, autóctona y esa especie de devoción universal, liberal, europeizante que se impone en el proyecto de abrir las puertas del país para que llegue ese aluvión de inmigrantes que entran allí pues con una legión de ritos, de prácticas, de obsesiones también que vienen con esas culturas que empiezan a integrarse en la identidad nacional de la Argentina. Y entre esos rituales, entre esas influencias, está el fútbol. Y en la Argentina el fútbol se vuelve una religión. Lo sigue siendo todavía hoy. No deja de admirarnos cómo en el Mundial de Fútbol, cada 4 años, las hinchadas argentinas sobresalen por su entrega, por sus cánticos, por esa especie de aceptación de que su suerte y su destino están de verdad allí en la cancha. Y es como si hubiera una unción inmediata entre la hinchada, entre el público y los jugadores. Es una idea de lo colectivo que de verdad pues tiene unas dimensiones muy impresionantes que vale la pena analizar, y hay muchos que lo han hecho desde hace mucho tiempo, en el caso en general del fútbol, en todas partes, porque repito, es la gran religión pagana del mundo moderno, pero en el caso del fútbol en Argentina, pues es todavía un hecho más inquietante y más profundo. Y en el caso de Borges tenemos que añadir que Borges, siendo un argentino de estirpe inglesa, odiaba y detestaba el fútbol. En 1983-84 quizás, Borges fue entrevistado por la televisión argentina y el periodista que lo entrevistaba quiso lanzarle un gracejo. Digo entre paréntesis que Borges era un extraordinario entrevistado. Tenía una rapidez mental y era un maestro de la ironía, la paradoja, el sarcasmo y el repentismo. Borges era un maestro de todo. Ustedes se habrán dado cuenta de que lo idolatro, y así es, pero era un maestro de la poesía, ya hablaremos un poco más de eso. Era un maestro del cuento y el relato, era un maestro del ensayo, en fin, era un maestro de la literatura como en el siglo XX quizás hubiera habido muy pocos. No en vano siempre se da el reclamo y el lamento de que Borges no recibió jamás el Premio Nobel de Literatura, aunque en su caso ese es un logro más, un timbre de honor, porque para muchos, y me incluyo allí, el Nobel habría deshonrado a Borges, y al revés, Borges le habría dado al Premio Nobel la grandeza que nunca ha tenido. Yo no tengo la superstición del Premio Nobel, casi nunca me emociona saber quién lo va a recibir o quién está condenado un poco dentro de la estela borgesiana a no acogerlo jamás. Obviamente allí hay maestros que sé que se lo merecían y lo celebro, empezando pues por Gabriel García Márquez. Pienso en Elías Canetti, pienso en Eugenio Montale, pero esa especie de queja y esa nostalgia retraída sobre el hecho de que Borges no hubiera recibido jamás el Premio Nobel, lo único que hace al final es darle todavía más grandeza y relevancia a su ejemplo
de entrega sin igual, sin sombras, a la literatura. Esa fue su vocación, ese fue su destino, un destino desde niño, porque entre otras, su padre, Jorge Guillermo Borges, le impuso a su hijo desde el principio la certeza de que su destino y su suerte estaban solo en la literatura. Y Borges asumió ese mandato con una entrega, ya digo, y con un rigor y con una lucidez que no tienen igual, por lo menos en las letras en español, y yo creo que en la literatura del siglo XX, más allá de la discusión que se dé, claro, sobre las aberraciones políticas o literarias, incluso del propio Borges, que tenía una gran malicia y que era muy arbitrario y muy caprichoso en sus juicios lapidarios, en sus odios y admiraciones, en lo que su gran amigo y maestro Alfonso Reyes llamaba las simpatías y diferencias. Pero por eso decía ahora que Borges era un magnífico entrevistado, un interlocutor inmejorable, porque tenía el talento del sarcasmo, de la ironía, y siempre respondía todo con sabiduría, con erudición y con un sentido del humor que muchas veces pues dejaba sin piso a quien lo estuviera entrevistando. Entrevistarlo tenía que ser de verdad una especie de desafío geográfico, cómo escalar una gran montaña que se iba haciendo cada vez más grande cuanto más subía su escalador. En 1983 u 84, en una entrevista para la televisión, alguien le dijo a Borges el chiste, el gracejo, de que los argentinos eran unos italianos que hablaban español y que se creían ingleses. Era un gracejo realmente pues muy estúpido y superficial, además con una risita ahí en boca del entrevistador que habría podido hacer que Borges escamoteara esa idea con absoluto desdén, y sin embargo él quedó sorprendido y dijo que en Argentina no había de verdad pues esa especie de superstición y admiración por lo inglés, a pesar de la influencia y la impronta de Inglaterra. Borges tenía razón. Ahí en Argentina no solo no había admiración por Inglaterra, sino que había en muchos casos una sensación de desarraigo, una especie de odio irredentista que incluye las invasiones inglesas de 1806, de 1807, la presencia de tantas figuras de la política inglesa en la primera mitad del siglo XIX inglés, sobre todo grandes navegantes. Pienso en Cochrane, pienso en Brown, pero también, claro, la cuestión de las Malvinas, que sigue siendo una especie de herida ahí supurante en el alma nacional y en la mitología nacional de los argentinos. Entonces Borges dice en 1983, en 1984, que no es cierto, dice Borges, que en Argentina haya la devoción por Inglaterra, aunque en tantas cosas puedan llegar a parecerse esos dos países, pero además él añade, lo peor que nos dejó Inglaterra es el fútbol, y esa sí fue una aberración, dice Borges, que acogimos de manera muy ciega y estúpida. Y lo decía él, que se había quedado ciego desde 1955, aunque siempre fue un miope irredento, su miopía heredada también de su padre, que tuvo el destino de la ceguera. Y entonces Borges se lanza a hacer una diatriba contra el fútbol. En 1984, ya cuando estaba en pleno funcionamiento
la selección famosa, mítica de Bilardo, de Carlos Salvador Bilardo, que estaba recibiendo todas las críticas después del fracaso de Argentina en el Mundial del 82, esa selección dirigida por César Luis Menotti, que era él sí un sabio y un erudito, entre otras cosas, un gran admirador de Borges. Menotti, que había sido campeón en el Mundial del 78, que organizó Argentina bajo el signo tortuoso, nunca mejor dicho, y sombrío de la dictadura. Y luego en 1982, pues Argentina va al Mundial de España con Maradona, que ya era una estrella, que se había ido a jugar a Europa, al Barcelona, y fue un fracaso monumental. Entonces, después del 82, la selección argentina pasa a manos de Carlos Salvador Bilardo, que era la antítesis de Menotti. Menotti tenía esta especie de reputación exquisita de ser un intelectual, un pensador extraviado en los meandros, en el laberinto, otra de las grandes obsesiones borgesianas del fútbol, mientras que Bilardo era una especie de hombre del pueblo surgido en la Escuela de Estudiantes de La Plata, que además practicaba toda clase de triquiñuelas para imponerse no solo en la cancha, sino por fuera de ella. A Borges nada de eso le interesaba, ni la disputa filosófica entre el menotismo y el bilardismo. Borges odiaba el fútbol. Y, sin embargo, en 1986, con muy pocos días de diferencia, el fútbol va a unir una vez más a la Argentina con Borges. Porque en 1986, podría decir que en el verano de ese año, lo que pasa es que en la Argentina era el invierno austral de 1986, empieza el Mundial de México, en el que Argentina fue el mejor equipo, se impuso, pero además se da como esa especie de relato épico y esa reivindicación histórica de Maradona, que había sufrido, que había salido en los peores términos del Mundial de España 82, que se había ido ya a jugar al Nápoles, que es también como otra historia épica, muy napolitana, muy argentina, muy maradoniana, y viene el Mundial de México 86 y es esta especie de ensoñación argentina jalonada por Maradona, que llegará hasta la final con Alemania en el Estadio Azteca para ese triunfo 3-2 que le dio a la Argentina su segunda estrella. Borges había muerto hacía poco. Borges murió en el verano del 86 en Ginebra, una ciudad que él adoraba porque allí pues vivió su adolescencia, ahí estudió parte del bachillerato, del gimnasio, ahí se inició en muchas de sus lecturas y en muchos de sus grandes amores literarios, y entonces él decide que va a ir a morir en Ginebra, acompañado por su gran amor de los años finales, su discípula, su custodia, su lazarilla en la ceguera, que era María Kodama, y Borges muere en Ginebra, donde está su tumba, entre otras cosas, con ese famoso epitafio, esa lápida, que tiene además la impronta colombiana, porque María Kodama le puso una nota en la que habla de Ulrica, que es uno de los últimos cuentos de Borges, que está protagonizado por un
colombiano, un colombiano entre otras cosas de Popayán, mi ciudad, Javier Otárola, no Javier Otálora, como podría pensarse, sino así, Javier Otárola, que es un personaje que pronuncia esa frase cursi y funesta en algún momento, de la que tanto hemos abusado aquí y sobre todo de la que tanto abusan nuestros políticos, y es que ser colombiano es un acto de fe. Ahí también en la lápida de Borges en Ginebra hay el verso de una canción, de un poema épico anglosajón que a Borges le encantaba, que es La batalla de Maldon. Es una frase en inglés antiguo que dice "and ne fortedon na", y ahora no temáis. Borges era un estudioso de todas las horas de esa lengua antigua de Inglaterra. Ahorita vamos a hablar un poco más de esa pasión anglosajona de Jorge Luis Borges, pero ahí está su lápida, de suerte que Borges alcanzó a morirse antes de asistir a ese oprobio para él de que la Argentina fuera campeona del mundo en 1986. Borges había nacido en Buenos Aires en agosto de 1899 y es muy interesante porque, claro, él muere con el siglo XIX y en muchos sentidos él arrastra en su vida, en su ética, en su concepción del mundo, esa especie de hidalguía decimonónica. Borges era un heredero del siglo XIX por sus pasiones, por su familia, por las cosas que le gustaban y en las cosas en las que creía, y pues vive su infancia ahí en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, hasta cuando su padre, Jorge Guillermo Borges, que era un abogado, decide trasladarse a Europa porque se pensiona, entre otras cosas porque se está quedando ciego. Era una familia pues con ciertos modos, con una especie de veneración ancestral que también le permitió un estilo de vida acomodado, no boyante, pero sí dentro de una cierta burguesía aristocrática que fue en la que creció Borges, y eso hace que su familia se traslade a Europa cuando él es joven y entonces están un tiempo en Ginebra para sortear los embates nada menos y nada más que de la Primera Guerra Mundial. Después están en Mallorca, van a España. En España, a los 19 años, recién pasada la Primera Guerra Mundial, Borges conoce a personajes que van a ser muy importantes en su vida: a Rafael Casinos Asens, a Alfonso Reyes, un mexicano que estaba ahí en España vinculado también con todas las grandes tertulias y la vida periodística de esa España que se había quedado al margen de la Primera Guerra Mundial, hasta que Borges regresa a la Argentina. Y yo creo que ahí hay un redescubrimiento, un poco como le pasó a Álvaro Mutis, cambiando lo que haya que cambiar, que es mucho, y que lo mencionamos alguna vez en una salida aquí en Calamares en su tinta, y es que Álvaro Mutis pasó toda su infancia entre Bruselas y París, y luego tiene que regresar a Colombia y se adentra en la exuberancia de la tierra caliente en su finca del Tolima, en la finca cafetera del Tolima, en Coello, una finca de su familia. Y Mutis decía que era el paraíso perdido, perder Europa, pero también el paraíso recobrado de ese reencuentro con un ambiente, con una geografía que le dan una clave vital sobre su naturaleza, sobre su esencia, sobre su destino. A Borges le pasa un poco eso, y es que regresa a los 20 años a la Argentina y siente que ha perdido el paraíso de Europa, pero se reencuentra
con la sustancia más profunda de su ser, que está allí en esos arrabales, que está allí en esa lengua que tiene pues unos ingredientes que a él lo van a interpelar toda la vida. Como él habla de los argentinos, pero además él habla porteña, que tiene este acento, sí, con un gran toque italiano, pero que es un idioma atravesado y poblado por una cantidad de expresiones que son las de los compadritos, las de los maleos, en ese género a la vez poético y musical que está presente en el tango del lunfardo, y unas expresiones que además hacían que convivieran distintas clases sociales, porque claro, el habla porteña estaba confinada a la periferia, pero se va integrando también al centro de una ciudad que en muchos casos es la definición por excelencia del país todo, aunque por supuesto es un país muy variado, muy rico, que desde afuera suele confundirse solo con esa horma porteña que es tan fuerte, y eso que no podemos negar además el diálogo que hay allí tan intenso, a veces con Chile, a veces con Paraguay, con la propia Bolivia y sobre todo con Uruguay, que más que un país, en muchos casos es un género literario. El padre de Borges, Jorge Guillermo Borges, como ya dije, tenía la obsesión de la literatura, pero no la pudo consumar nunca en serio porque se dedicó a la abogacía, a la vida social. Escribió una novela que se llama El Caudillo, y esa novela, que de alguna manera es sobre su padre, el general Francisco Borges, que muere en una de las guerras civiles de la Argentina en 1874, esa guerra entre los partidarios de Mitre y los partidarios de Nicolás Avellaneda, que acaba de ganar las elecciones presidenciales. Pues allí muere el abuelo de Borges, el padre de su padre, y el padre de Borges hace una novela inspirada un poco en las guerras civiles argentinas del 19 y con una exaltación en clave de su padre. Borges, Jorge Luis Borges, el gran escritor, le ayuda a su padre un poco a pulir esa novela de El Caudillo. Pero Borges ya estaba metido de lleno a los 20, a los 21 años a lo que iba a ser su carrera literaria, que empieza por la poesía. Una poesía en la que él trata de compaginar pues esta especie de universo desgarrado entre sus intereses tan occidentales y europeizantes, que además él ha recibido en su casa, en la biblioteca de su padre, que era muy buena, y por supuesto en el hecho de que en parte en su familia se hablaba siempre en inglés, pero además él había aprendido francés en Ginebra, había leído a Virgilio y a Lucrecio en latín, dentro de esa formación gimnasial tan sólida. O sea que el mundo de Borges era, por un lado, pues toda la gran literatura occidental, y por el otro lado su aproximación terrenal e intensa al mundo con el que él se reencuentra cuando vuelve a la Argentina. Y entonces él trata de darle cauce en su poesía a esos dos universos que se van encontrando allí, que es lo local, lo universal, esa especie de fascinación por la tradición del criollismo y el lunfardo, y también pues su devoción por Shakespeare, por Joseph Conrad y por todos los grandes autores de la literatura que ya empezaba a poblar su mundo, un mundo en el que se irán revelando algunas obsesiones cada vez más claras, tanto más claras
cuánto mayor es la sombra en la que se va adentrando Borges por cuenta de su miopía primero y luego ya de su ceguera que irrumpe en 1955. Entre otras, él contaba una historia que de pronto pues es legendaria y falsa, pero que tiene mucha más intensidad y belleza, y es que Borges iba leyendo un cuento policíaco en el metro de Buenos Aires y el tren se metió en un túnel y Borges nunca salió de ese túnel y la oscuridad le sobrevino para siempre. Él ya veía realmente muy poco y fue perdiendo la vista cada vez más desde los años 20, cuando él empieza a publicar sus primeros libros de poesía, también sus primeros ensayos, en los que hace reflexiones que tienen que ver con esa especie de mundo paralelo o de mundo duplicado, el jardín de los senderos que se bifurcan, en el que él habita y en el que, repito, tiene por un lado la obsesión terrenal y lugareña de la identidad argentina multiforme, que a su vez pues está determinada también por esas influencias de lo indígena, de lo autóctono y de la inmigración que viene de Europa. Decía que Borges tenía unas obsesiones que se fueron decantando y que se fueron volviendo la clave y el rasgo distintivo de su obra. Los laberintos, los espejos, el sueño y la pesadilla, el tiempo y la eternidad, decía Borges, que en últimas la eternidad no es sino el arquetipo del tiempo, y también una fascinación muy clara por lo épico. De pronto, por todas las historias que oyó en su casa, historias míticas de las proezas de sus ancestros, de sus mayores, las proezas en la guerra de independencia de la Argentina y luego en las guerras civiles. Él además, pues era un hombre de letras, él era un escritor de todas las horas al que su padre, como ya dije, le señaló, le trazó ese destino y esa suerte para siempre. Y desde los 20 años, Borges supo que iba a ser un escritor condenado a la ceguera, condenado a la literatura, un erudito en el que convivían la impronta de la Argentina, la impronta multiforme de la Argentina y la impronta de la literatura occidental. Y eso se va viendo en sus primeros libros, en La Luna de Enfrente, en los cuadernos de San Martín, pero luego, claro, en Borges empieza a comparecer cada vez más una preocupación por las cosas que él ha dejado en Europa. Y un tema en el que yo quiero que nos adentremos en este homenaje futbolero y a despecho que le estamos haciendo a Borges por los 40 años del Campeonato Mundial de la Argentina en México 86, pero también por los 40 años de la muerte en Ginebra de este grandísimo maestro. Y entonces en la obra de Borges empieza a haber una referencia cada vez mayor a la historia, al paso del tiempo, a la conciencia, a la comprensión y el olvido muchas veces del pasado, que es el tema fundamental de Calamares en su tinta. Borges tenía una idea clarísima de la historia. Si fuéramos pretenciosos y pomposos, que muchas veces hay que serlo, sobre todo al hablar de estas cosas, podríamos decir que en Borges hay una teoría de la historia. Vamos a ver cuál es.
En un libro de ensayos de los años 50 que se llama Discusión, Borges tiene un artículo prodigioso, brillante, lúcido, como todo lo suyo, con esa prosa que nos deslumbra y maravilla por su limpidez, por su claridad, por las paradojas y el humor. Borges tiene ahí un ensayo que se llama Los pudores de la historia, en el que dice que muchas veces pensamos en la historia a partir de los grandes episodios y de los grandes personajes y de los grandes hechos, pero se nos olvida que la historia es también eso imperceptible que va ocurriendo y que con el paso implacable del tiempo, con las generaciones y los siglos, lo que en su momento no fue tan perceptible empieza a hacerlo. A mí me gusta mucho esa teoría de la historia de Borges, que está presente en su poesía. Por ejemplo, tengo este poema que es la alusión a la muerte del coronel Francisco Borges, su abuelo, nada menos y nada más, en el que dice: Francisco Borges va por la llanura, esto que lo cercaba, la metralla, esto que ve, la pampa desmedida, es lo que vio y oyó toda la vida. Está en lo cotidiano, en la batalla, alto lo dejó en su épico universo y casi no tocado por el verso. Borges tenía la obsesión del pasado argentino, pero tenía también la obsesión, ya dije, de la historia de Occidente, de la cristiandad. Ahí mismo en ese libro que se llama El Hacedor de 1960, tiene una recreación del libro 23 del Evangelio de Lucas. Gentil o hebreo o simplemente un hombre, cuya cara en el tiempo se ha perdido, ya no rescataremos del olvido las silenciosas letras de su nombre. Claro, es el encuentro famoso de Jesús con los dos ladrones que lo acompañan en el martirio, en el suplicio de la cruz, que luego se les dieron nombres, pero esos nombres no aparecen en ninguno de los 4 evangelios canónicos. Y hay 2 textos ya narrativos, no en la poesía de Borges, que a mí me fascinan. Uno está en un libro que se llama El Aleph, que se llama La historia del guerrero y de la cautiva. Y en ese cuento Borges empieza hablando de un bárbaro lombardo, Drochtfuld, que queda deslumbrado en el siglo V de nuestra era por Ravenna cuando la está sitiando, y él termina defendiendo esa ciudad a la que su horda de bárbaros germanos había llegado a sitiar y a conquistar. Y entonces Borges toma esa historia y la une con una historia que le contaba su abuela, la esposa de este general muerto en 1874, de una inglesa, porque la abuela de Borges era inglesa, de una inglesa que se había entregado un poco a los furores de la pampa y de estos generalotes y militarotes de la guerra. Y entonces la abuela de Borges, que era inglesa, vio a otra de las suyas entregada de lleno al delirio de una tierra que no era la suya, pero en la que había encontrado claves más profundas para sobrevivir y para reivindicar la existencia. Ese cuento a mí me encanta por todo lo que tiene de histórico, pero también pues por toda la hondura que hay como en su mensaje final, que también se da en otro cuento que nos habla de la teoría de la historia de Borges, quizás el más interesante de todos, que se llama Guayaquil, y que está en un libro que se llama El Informe Brody, que tiene unos cuentos policíacos. Es un libro pues magnífico como todos los de Borges, pero ahí hay un relato que se llama Guayaquil y que tiene que ver sobre unos documentos que han aparecido sobre la famosa entrevista en Guayaquil en 1822 entre el general San Martín y el general Bolívar, que ustedes saben que es el momento en el que San Martín de alguna manera se repliega y termina entregándole a Bolívar el destino de ser él quien comande la libertad del Perú. Y este relato es el relato de 2 historiadores
que además hay un juego ahí, un guiño a la obra de Conrad y sobre todo a Nostromo y esa república imaginaria, que muchos dicen que es Ecuador, que otros dicen que es Colombia, de Costaguana. Lo cierto es que este relato de Guayaquil es de dos historiadores, uno de ellos americano y el otro un alemán judío nacido en Praga de apellido Zimmerman, y los dos tienen que ir a rescatar unos documentos que han aparecido de la entrevista en Guayaquil y solo puede ir uno de ellos. Y miren ustedes el espejo maravilloso de la entrevista en Guayaquil entre Bolívar y San Martín y cómo los dos historiadores están repitiendo y están replicando ese momento providencial, y el historiador lugareño termina como San Martín, dejando que sea el otro el que se lleve toda la gloria. Eso era Borges, el más grande escritor de nuestra lengua, dirán muchos. Yo creo que sí, yo creo que uno de ellos, un maestro sin igual que murió hace 40 años en Argentina. Y ahí está ese epitafio anglosajón, la lengua antigua de Inglaterra en la que él rezaba el Padre Nuestro. Y ahora no temáis. Esto es Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima. Un abrazo.